Buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Hoy tengo una historia para contarte que es la historia de un país, la historia de la Argentina y la inflación. Vos te preguntás, ¿cómo van a bajar los precios? ¿Cómo van a hacer para llegar a una meta de inflación a la cual pocos aspiran que se cumpla? Recién lo veíamos a Diego Seigman en terapia con este 6,7% de incremento de precios en lo que va del año para una meta que parece incumplible. Cuando uno le pregunta a la mayoría de los economistas, ¿va a poder cumplir el Banco Central? ¿Va a poder cumplir Nicolás Dujovne con el incremento de precios previsto para este año? La mayoría te dicen que no. Pero tengo para contarte casos donde esto sí ocurrió. Tengo para contarte un estudio, en realidad, que hizo una persona que estudiaba para economista, que hizo un máster en economía y que trató de investigar qué pasó en los países que sí lograron bajar la inflación. Para que te des una idea, te hablo de 76 países que tuvieron 108 episodios de incremento de precios. Toma la franja de investigación de 1960 hasta 2011. Y este investigador de la Universidad de La Plata, te hablo concretamente de Fernando Morra, le puso número a cuánto tardan los países en migrar, cuánto tardan en solucionar. Acá tenés primero la radiografía. ¿Quiénes lo logran y quiénes no lo logran? Un 54% de los países que investigó en este periodo, te repito, 1976, 1960 hasta 2011, 54% lograron bajarla. Un 15% continuó con índices demasiado elevadas. Y un 31% se mantuvo en la montaña rusa, es decir, recuperó la mejora de precios, bajó la inflación, pero al poco tiempo volvieron a subir. ¿Cuánto tardaron? Que esta es la pregunta media en Argentina que más nos hacemos en los títulos de los diarios todos los días, en los informes del INDEC. En promedio, todos estos países, te vuelvo a repetir, 76 países estudiados por el investigador Fernando Morra de la Universidad de La Plata, de estos 76 países, en promedio tardaron 4 años. ¿Qué implica esto? Que para poder cumplir en bajar la inflación por debajo del 10%, en principio la estimación que había hecho en su momento Alfonso Prat-Gay de llegar al 5% al final del mandato, está en línea con la media investigada. Veamos algunos países, veamos cuáles son los países que lograron bajarla en menos tiempo y cuáles lograron bajarla en más tiempo. Cabe aclararte una cosa, que es que las economías son distintas. Digo, no es lo mismo la economía de Etiopía que la economía argentina. No es lo mismo la economía de Costa Rica o Israel que la de Chile y Colombia con la Argentina, pero sí me sirve para mostrarte el cronograma y también contarte los periodos, ¿no? Porque ahí tenés un año que tardaron Etiopía y Kenia. Economías muy distintas. Te puedo sumar también Togo con un shock. Fue esta idea de gradualismo shock, ahí fue directamente un shock. 2 años Costa Rica e Israel, pero periodos muy distintos a los que estamos viendo ahora en la economía local. En el caso de Costa Rica, el periodo evaluado fue del 75 al 76. En el caso de Israel, te hablo de 1992 y 1993. Promedio, 4 años, te vuelvo a repetir, pero excepciones hubo y muchas. Y en el caso de Chile y Colombia, ¿cuál fue la fórmula que tuvieron también en otros periodos para modificarlo? Te hablo de etapas de desinflación con determinado crecimiento económico. Bueno, lo primero que hicieron fue metas de inflación. En el caso de Colombia, y fíjate cuánto más conveniente hubiera sido para Argentina llevar adelante esa fórmula. En el caso de Colombia, las metas de inflación existían, pero no las contaban. Entonces, el titular del Banco Central tenía metas como las que tiene Federico Sturzenegger, pero no tenías a todos corriéndolos por cumplen, no cumplen. Finalmente las cumplieron y lograron bajar la inflación. Después, ¿qué hicieron? La fórmula es casi universal. Cuando vos te dicen cómo bajaron los países la inflación, bueno, empezaron con un ajuste gradual, pero con una diferencia sustancial a la de la Argentina. Ahí el ancla no fueron, como en nuestro caso, que las tarifas habían sido congeladas en la década anterior. Las tarifas, te hablo de gas, de luz, no estaban tan desinvertidos los sectores como para poder tocar los precios y seguir adelante. Es decir, lo que lograron fue mantenerlo. Y después, el otro de los temas importantes es tipo de cambio, que acá no lo pueden modificar como lo hicieron en esos países, y tarifas como amortiguador, te decía, algo que acá es completamente invertido. Un dato más que te quiero contar, un dato más que también te sirve para saber qué es lo que pasa. En el 51% de estos países investigados, la economía se expandió pese a que iniciaron un proceso de desinflación.